Hemos dado paso, bueno, en primer lugar hemos escuchado las alabanzas. Ahora dejaremos a nuestro Señor que sea el que hable, porque para eso venimos aquí a este lugar, para que Dios nos hable a través de su santa palabra, sobre todo para que vaya transformando nuestras vidas. Entonces ese es el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración en este domingo para Dios. Entonces vamos a orar juntos, ¿vale? Bendito Padre que vives y reinas, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Y nos hemos reunido, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra. Aunque sabemos que es un hombre el que habla, pero tu palabra es la que está siendo predicada. No es opinión o pensamiento de la carne, sino que es la Santa Escritura, es la espada del Espíritu, tu palabra divina, la que queremos que un día más gobierne, retumbe en cada parte, en cada rincón de este lugar que tú nos has dado. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra como nuestra y sobre todo atesorarla por lo que es valiosa más que todas las cosas. En ellas está tu sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal, sino celestial. En ella también tenemos, Señor, la vida eterna. Como tu Hijo amado Jesucristo dijo a los judíos que debían escudriñar las Escrituras porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de Él, de ese amado que vino a hacer la voluntad del Padre. En Él, en su nombre estamos aquí reunidos, Señor, dándote a ti la gloria por haber enviado a tu Hijo amado para morir por nosotros en la cruz, en el Monte Calvario. Ayúdanos para que esa palabra del Evangelio retumbe día tras día en nuestro corazón, para que la obra que nosotros hacemos de sembradores de esa palabra, de esa preciosa semilla, no sea infructuosa, Señor. Sobre todo que podamos dar un buen testimonio y ser buenos trabajadores. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado y de corrupción. Y también vivimos en un mundo que en muchas ocasiones intenta seducirnos y apartarnos de la senda correcta. Por eso ayúdanos, Señor, para que estemos fortalecidos en el poder de tu palabra. Hay hermanos que hoy no han podido venir en este lugar entre nosotros. Algunos están trabajando duramente, otros están enfermos. Señor, ayúdales para que tanto los unos como los otros puedan recordar este nuevo día que Cristo murió en la cruz por ellos y que allá donde estén puedan dar un buen testimonio de que son verdaderamente hijos de Dios. A los que estamos aquí, como siempre te pedimos, oídos oidores de tu palabra. Que los afanes y las aflicciones de esta vida se queden fuera, Señor. Después las tomaremos y las volveremos a llevar a nuestra casa. Pero en este lugar no demos cabida a eso, sino solo tu palabra la que debe morar en nuestro corazón. Al que predica, como no, Señor, te pedimos que le des sabiduría, para que no hable el hombre, seas tú el que hables a través de esos labios humanos. Y ayúdanos, Señor, para que podamos expandir más el reino de Dios y su justicia a través de la predicación del Evangelio. La semana que viene tendremos un seminario bíblico desde el día miércoles hasta el domingo. Tema por tema, punto por punto, palabra por palabra. Iremos estudiando, escudriñando y entendiendo, Señor, tu voluntad. Esa voluntad que ya habías preparado antes de la fundación del mundo. Que todas las cosas estaban escondidas en Cristo Jesús, sobre todo la salvación del alma del hombre. Porque por nuestras obras de justicia ninguno puede ser justificado delante de ti, Señor. Por eso debemos comprender cada cosa que tú has hecho posible en nuestras vidas, sobre todo la obra de la salvación. Ayúdanos para que durante esta semana vengan muchas almas y aquellos que todavía no han recibido el precioso regalo del perdón de pecados puedan recibirlo por fe, por gracia, por amor. Y es con ese, Señor, queremos terminar esta oración de este tiempo que tú vas a predicar, vas a hablar. Ayúdanos para entender todas las cosas, Señor. Y ponemos el tiempo en tus preciosas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Vale. Muchas gracias. Vamos a buscar el texto de donde vamos a empezar. Lo encontramos en Salmos, capítulo 126. Salmo 126. Salmos 126, lo vamos a leer juntos, son solo 6 versículos, muy cortito. Salmo 126,
Salmo 126. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, vamos a leer juntos, despacito, así, con ritmo, ¿no? Pero sí. Los que leen rápido, que nos esperen a los que leemos más lentito. Salmo 126, oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hasta aquí el tema de hoy, el título de la palabra de hoy que vamos a aprender es los que siembran con lágrimas, los que siembran con lágrimas. Antes de nada, durante 2 domingos he faltado, ¿no me han echado de menos? Sí. Ah, vale. Y a ustedes también. Hace 2 semanas estuve haciendo un seminario bíblico en Cuenca. Desde el miércoles hasta el domingo se estuvo predicando el Evangelio y algunas personas escucharon por primera vez. Y hasta el final un total de 5 personas escucharon bien todo el seminario y algunos creo que pudieron recibir ese maravilloso regalo de la salvación. Aunque luego la verdad la tiene Dios, ¿no? Dios es el que sabe verdaderamente. Y luego nuestro testimonio de vida es el que certifica si esa salvación era verdadera o era salvación efímera. Y entonces aprovecho para pedirles oración por la iglesia de Cuenca. Cuenca, como su propio nombre indica, está situada en un cuenco, ¿no? Como una cuenca, entre montañas, rodeada de montañas. Es una ciudad de unos 50.000 habitantes, es grande, pero bueno, no tan grande, pero el problema es que está como ahí medio encerrada. Y desgraciadamente yo conozco un poco la mente del conquense, y si hay algún conquense me disculpa, pero también la mente es así como la ciudad, está un poco cerrada. Y cuando la mente está cerrada, pues el corazón difícilmente está dispuesto, ¿no? Entonces es necesario que oremos mucho por la iglesia de Cuenca para que muchas almas vayan a aquel lugar. Es una ciudad demasiado, muy católica, demasiado católica, y eso hace que estén demasiado enraizados a sus tradiciones y a sus costumbres. Entonces necesitamos que la iglesia pues sea levantada, porque ahora son un total de unos 25 o 30 hermanos aproximadamente en total, pero necesitan que oremos mucho por ellos. Entonces, nosotros, no sé si, la mayoría no creo que conocen la historia, pero la iglesia de Cuenca abrió gracias en parte a la iglesia de Tarancón, ¿no? Porque el pastor que teníamos empezó a visitar a una hermana allí en Cuenca y poco a poco se predicó el Evangelio y después se levantó la iglesia de Cuenca. Entonces, es nuestra hermanita pequeña, ¿no? Hermana pequeña. Entonces, como es nuestra hermana, tenemos que ayudarla, ¿vale? Entonces, eso en primer lugar, oren por la iglesia de Cuenca, por el pastor Marcos, por su familia y por los hermanos que estén en la iglesia de Cuenca. Y la semana pasada era gira de pastores. Ustedes tuvieron la visita del pastor Josué Yu, ¿no? De la iglesia de Madrid Este. Entonces espero que aprendiesen bien. También hay que orar mucho por los pastores. Yo no me quiero poner en su pellejo, ¿no? Porque venir desde Corea a un idioma tan diferente, porque el coreano no tiene nada que ver con el español. Me puedes decir el francés, el rumano, me puedes decir el alemán, bueno, pero es que el coreano y el español, como el día y la noche, son muy diferentes. Ellos no conjugan verbos, ellos tienen el idioma mucho, o sea, hasta la escritura es diferente. Por eso a los pastores que vienen de Corea, a los misioneros, les cuesta bastante hablar. Entonces hay que orar mucho, no para que el Señor les dé don de lenguas, pero para que el Señor les utilice preciosamente y puedan cada día más aprender el idioma. Aún así, ellos tienen un corazón enorme porque han dejado todo. Su casa, su trabajo, su familia, para venir a predicar a gente que desconocen. Entonces, muchas veces, aunque el idioma no sea perfecto, pero solo viendo el amor de sus corazones, podemos entender el amor de Cristo Jesús. Entonces, también vamos a orar por los pastores, por el pastor Josué Yu y por los predicadores que vienen desde Corea para que Dios les ayude fuertemente, como ha hecho hasta ahora. Y
y que el Evangelio siga siendo predicado, porque esa es definitiva lo que nosotros deseamos. ¿Vale, hermanos? Entonces, oramos así cada vez que haya gira de pastores, aprovechen, porque ya no vuelven hasta no sé cuándo, ¿no? Entonces, y así se liberan un poquito de mí, porque pienso que escuchar siempre la misma voz suena, a mí me cansaría un poco, ¿no? Me cansaría un poco. Entonces, disfruten. Vale, pues nosotros vamos a ponernos a la palabra. Los que sembraron con lágrimas. Salmo 126, oración por la restauración. Aquí, como el título indica abajo, pueden ver cántico gradual. Alguna vez he explicado qué es esto de cántico gradual. El libro de los Salmos está aderezado por cantidad de himnos, porque esos son los salmos. Himnos, oraciones, plegarias, súplicas. La mayoría de ellos fueron escritos por el rey David, alrededor de 75. Luego hay otros que se desconoce el autor, pero tanto los unos como los otros son inspirados por Dios. Recuerden, los salmos son inspiración divina, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí este cántico gradual, que en total son 15 cánticos, este es el número 7, buscaban alegrar el corazón del judío, alegrar el corazón del hebreo. ¿Y por qué se llama cántico gradual? Muy sencillo, porque estos cánticos empezaban en las pequeñas aldeas, en las pequeñas pedanías, en los pueblecitos chiquitos. Ustedes saben que 3 veces al año el pueblo de Israel se tenía que reunir como un solo pueblo en Jerusalén para allí presentar las ofrendas, los sacrificios y alabar a Dios. Pero claro, no todo el mundo vivía en Jerusalén. Mucha gente vivía lejos. Y comenzaba el largo peregrinaje para celebrar esas fiestas en Jerusalén. Cuando salían, no salían muditos, no salían callados, sino que iban cantando salmos, cánticos, himnos. Iban cantando con alegría porque iban a la fiesta de Dios. Entonces era un peregrinar en el que poco a poco se iban añadiendo gente de otros pueblos en ese camino. No era como ahora que hay multitud, hay miles de carreteras, ¿no? Antes era un camino que atravesaba y luego sendas que se incorporaban de otros pueblecitos. De esta manera podemos tener la imagen de pequeños grupitos de gente que se van añadiendo a un grupo más mayor y todos en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el templo de Dios, hacia Jerusalén. Era un cántico gradual, ¿por qué? Porque cada vez, como un coro, ¿han escuchado a veces esos coros donde se van añadiendo las voces poco a poco? Qué bonito suena, ¿no? Pues imagínense esto también ahí en Jerusalén, poco a poco escuchando cada vez más intensidad, cada vez más alegría, cada vez más jolgorio, las voces entonando todos una misma canción. Yo me imagino que se les pondrían los pelos de punta, ¿no? Como a nosotros a veces cuando cantamos alabanzas, y son alabanzas que salen desde el corazón, también la piel se nos eriza, ¿no? Se nos eriza. Entendiendo que vamos a un lugar privilegiado y que Dios ha hecho por nosotros grandes obras, como aprenderemos en el día de hoy. Entonces, hermanos, este cántico gradual podemos dividirlo en 2 partes. En primer lugar, versículo 1 hasta el 4, es el gozo de la liberación pasada, recordar lo que Dios había hecho antes. Recuerden, los salmos no se escribieron en poco tiempo, se escribieron durante prácticamente 1000 años. Porque hay un salmo que es de Moisés y hay salmos que son de David. Entre ellos hay siglos de diferencia. Y este salmo está recordando de lo que Dios hizo cuando el pueblo de Israel fue sacado de Babilonia, de cautiverio. Por eso les vuelvo a leer versículo 1 hasta el 4. Empezando esta primera parte, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Entonces, en primer lugar, hay que recordar el gozo de los tiempos pasados, de las restauraciones pasadas. Cuando ustedes leen la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, vemos como el pueblo de Israel una y otra vez era restaurado por Dios. Era un pueblo rebelde. Ellos eran pueblo de dura cerviz. Eran un pueblo que su frente era de bronce. Así dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Era un pueblo que murmurador, le encantaba murmurar. Pero Dios, como es rico en misericordia, una vez y otra, siempre los restauraba. Tanto en el desierto, en ese periplo de 40 años, donde murmurado, dice la Escritura, hasta 10 veces, Dios les seguía dando maná cada día por la mañana. Donde Dios les sacaba agua de las mismas piedras. Donde Dios mantuvo su ropaje y su calzado intacto para que no tuviesen preocupación de qué iban a vestir y qué iban a calzar. Y después de eso, en la tierra de Canaán, Dios los protegió a pesar de la dureza de su corazón.
En el tiempo de los jueces, Dios les enviaba líderes que les ayudasen a escapar del yugo de los filisteos. Por ejemplo, en el caso de Sansón, en el caso de Jefte, en el caso de Débora. Hay cantidad, ¿no? Un total de 14 jueces que Dios utilizó en esas épocas, 400 años, donde era un ciclo como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ellos se rebelaban contra Dios, Dios los castigaba, ellos clamaban por el dolor del castigo, Dios les enviaba salvadores, eran rescatados y volvían a las andadas. Esto como nosotros, en nuestra vida antigua. Estábamos mal, clamábamos a Dios, Dios nos ayudaba y luego nosotros a otra cosa, mariposa, nos íbamos a las andadas otra vez. De esta manera Dios ha tenido misericordia siempre de nosotros, hasta tuvo misericordia el día de nuestra salvación. Lo que este salmo pretende es llamarnos a recordar siempre lo que ha hecho Dios por nosotros. Y lo que ha hecho Dios en el pasado, y lo que está haciendo Dios en el presente, y lo que estamos seguros que Dios hará en el futuro. Porque Dios es misericordioso, es grande en poder, y debemos recordarlo día tras día. Aquí dice esta expresión, que les voy a leer y que ustedes tienen que subrayar si quieren en sus Biblias, no tengan temor. Seremos como los que sueñan. ¿Qué significa eso, que seremos como los que sueñan? No pesadilla, ¿no? Seremos como los que sueñan, seremos como aquellos que les ha pasado algo tan alegre, tan gozoso, que no se lo creen. Tú imagínate por un momento que un día, no quiero fomentar, ¿vale? Escúcheme, por favor, no quiero fomentar. Pero por esas cosas del destino tú vas y echas la lotería. La Bonoloto o la primitiva, porque es lo que más, donde más se gana, ¿no? O los euromillones o como se llame. Y a la mañana siguiente te despiertas, voy a mirar la lotería por curiosidad. Y te das cuenta que te han tocado, voy a ser generoso, venga, 10 millones de euros. ¿Qué pensarás? 10 millones de euros allí en tu mano. ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo te sentirás? Cariño, pellízcame, le dirás a tu esposa, no, pellízcame, dime que no es un sueño. ¿Sí? Como los que sueñan. Yo creo que tendrías una alegría, qué triste, ¿no? Qué triste, porque sabemos que eso nos daría muchísima alegría. Por un lado es triste, porque nuestro corazón no tendría que estar puesto en eso. Pues a eso se refiere esta escritura, a una alegría tan inmensa que tú no te lo crees. De hecho, es una alegría muy parecida a la que sintió Jacob cuando sus hijos llegaron de Egipto y le dijeron, tu hijo José vive. ¿Se imaginan ese hombre que había perdido un hijo? Le habían traído las vestiduras que él mismo le había hecho de diversos colores porque era su hijo favorito. Y sus hermanos, porque le tenían envidia, lo vendieron. Pero cogieron esas vestiduras, las rajaron, las mancharon de sangre y le dijeron al padre, padre, tu hijo ha muerto, ha sido despedazado por un animal. Durante décadas ese hombre lloraba a su hijo. Pero de pronto vuelven sus hijos de un viaje a Egipto y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo José vive. Dice que él no se lo creía, dice que se quedó sin voz. Eso sí que tiene que ser una alegría y un gozo. Pensar que esa pérdida durante años llorando su ausencia y de buenas a primeras, sin esperártelo porque ni te lo esperabas, porque tú al fin y al cabo esperabas a lo mejor que te tocase algo de lotería. Pero ese hombre no se esperaba en esas palabras, tu hijo José vive. Y no solo vive, es un señor en Egipto. ¡Wow! Qué gozo tenía ese padre. Su padre se pensaría que estaba flotando en un sueño. Es igual que cuando los discípulos vienen las mujeres diciéndoles, el Señor vive. También dice que ellos no creían las palabras de ellas. ¿Te imaginas la pérdida del Señor Jesucristo? Durante 3 años y medio has vivido con el autor de la vida. Durante 3 años y medio has compartido las palabras del dador de la palabra. ¿Ves cómo es torturado y asesinado vilmente en una cruz? Pero pasa un día, pasan 2 días. Llega el tercero. Todos le lloran. Pero unas mujeres llegan y dicen, no, vive, el Señor vive. Dice que los discípulos no las creían. Les parecía también un sueño. Pero qué bueno es despertarnos y ver que lo que tenemos es real.
¿Ustedes saben que tienen una salvación que es real? ¿Que yo voy al cielo? ¿Que me esperan allí no 10 millones de euros, sino que allí me espera todas las riquezas de Dios? ¿Te imaginas cómo será el cielo? ¿Qué habrá allí? ¿Qué no habrá creado Dios maravilloso para sus hijos? Todo lo mejor. ¿Ustedes cuando han tenido hijos, qué han preparado para ellos? Cariño, la cuna, nah, coge 4 palos y ya vale, ¿no? Cariño, la ropita, nah, luego buscamos por ahí por la basura cualquier trapito, le haces tú ahí. No, ¿a que no? Preparamos lo mejor. Incluso nos quitamos de nosotros para darles a ellos lo mejor. ¿Eso no lo habrá hecho Dios? ¿No lo habrá pensado Dios? ¿Preparar todo lo mejor para nosotros? Lo tiene preparado. Miren, en este mundo te puede tocar la lotería. Pero ya te aseguro que el día siguiente ya no estarás tan alegre. Lo primero vendrá: buenos días, ¿usted le toca la lotería? Sí, somos Hacienda. Esta semana le tocó 2 millones, un concurso muy famoso, ¿no? Pasa palabra. 2 millones y pico, ¿no? Le preguntaron, ¿y qué? ¿Sabe? ¿Le han escuchado lo que ha dicho? Dice, sí, está bien, dice, pero no son 2 millones. Es 1 millón. Porque Hacienda se queda con 1.200.000 euros. Ya la alegría ya se defumó. Y luego a ver dónde metes el dinero, para que no se vaya perdiendo. Tal vez más de un día que esté sin dormir, porque haya perdido tal o cual, porque no sabe dónde invertir, qué hacer, si pierde en bolsa no gana. Entonces, miren, como dice la palabra, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. O como dicen el día 23 de diciembre, tenemos salud, ¿eh? Porque no ha tocado nada. Bien, hermanos, no seamos como ellos, poniendo las riquezas o el corazón en el pasado, o sea, en el dinero, sino que seamos como estos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Está diciendo, nos acordamos y nos alegramos. Es que me parece un sueño, a mí me parece increíble que Dios haya tenido misericordia de mí y que, como Jesús dijo, Él está preparando morada para mí en el reino celestial. Es que me parece un sueño, es que no me lo creo. Como he sido yo, porque ustedes no me conocen, pero yo sé cómo soy yo, cómo he sido yo. Mi maldad, mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, mi desobediencia, mi ateísmo que yo tenía en una época de mi vida. Aún así Dios me amó y Cristo entregó su sangre por mí. Y no hay nada ni nadie, dice Pablo en Romanos capítulo 8, que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Hacienda te puede quitar el dinero. Tus hijos seguro que se van a pelear por tu herencia. Pero miren, no hay nadie que me pueda arrebatar de las manos del Padre, dice el Señor, ¿no? ¿Sí o no? San Juan capítulo 10, versículo 28-29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Tú eres oveja de Dios? Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Alégrate. Y no es un sueño, ¿sabes qué? No es un sueño, no es un sueño, es real. El problema es que los cristianos nos gusta vivir en el sueño de esta vida. Esta vida sí que es un sueño. Bueno, perdón, una pesadilla. Este mundo es una pesadilla. Pero no nos queremos despertar. No queremos abrir bien los ojos y entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en las moradas celestiales. Una serie de promesas que están escritas en su palabra, y Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces recuerden que Dios hizo ya eso, que Dios ya había preparado, como Dios había preparado la salida del pueblo de Israel del cautiverio. Serían tan alegres que parecería un sueño. ¿Y qué ocurre cuando te das cuenta de esa alegría tan dichosa? Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En primer lugar dice que nuestra boca se llenará de risa. ¿Qué le pasó a Sarai, no? Sarai, la esposa de Abraham, Dios luego cambia su nombre por Sara, que significa princesa. Dice que cuando ella escuchó, Dios decía, no, Abraham, tú vas a tener un hijo de tu mujer, de esta, de la que amas, de Sarai. Ella que dice que estaba escuchando y se reía, ¿por qué?
con 90 años voy a tener yo un hijo. ¿No? Y estéril, dice que su matriz estaba muerta. Y el marido, ¿qué era? 90 años. Ella se rió. Y Dios dice, dile que no se ría. Dile que no se ría. Pero ¿cómo no me voy a reír? Como un chiste, ¿no? Como un chiste, pero era una alegría tan... Una risa como de medio incredulidad y medio... ¿Será verdad? A veces es esa nuestra risa. Mitad cierto, mitad... Pero es que es tan grande que no me lo creo. Bueno, pero Dios dice que sí, que es verdad. Se llenará de risa nuestra boca. Dice que dibuja esa sonrisa, nuestra lengua de alabanza. Ahora pregunto yo, porque el tema, no sé si se han dado cuenta, el tema es sembrar. El tema es predicar. El tema de hoy es predicar la palabra. Que los cristianos hemos ido a enviar el mensaje de la cruz como el labrador es enviado por su boca que le estimula, por su necesidad de mantener a su familia, es enviado a sembrar la cosecha, a sembrar el trigo o la cebada o lo que siembre. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero ahora piensa, ¿cómo te ve la gente? Porque sí puede ser que tú hayas entendido la salvación y que tu espíritu esté sonriendo y tu corazón alabando. Pero, ¿y lo de fuera? Porque, ¿se han dado cuenta de lo que dice? Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Ven? No solo eres tú, tu sonrisa y tu lengua clamando a Dios, sino que tiene que haber alguien que observan esa sonrisa y escuchan esa alabanza. Entonces la pregunta que yo voy a meter así, como el que no quiere la cosa, es, ¿la gente ve en ti sonrisa de Dios? ¿La gente escucha de tus labios alabanza al Señor? Porque a veces yo me temo que los cristianos nos ven como amargados y por eso no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? A veces puede ser así. Dígame. Y yo a veces creo que la gente ve al cristiano como pobrecito. Es que tienen un Dios que es un cortafiestas. No les deja hacer nada. Es un corta alegrías, no les permite disfrutar de la vida, no les permite disfrutar del mundo. Están equivocados. Miren, Dios nos permite disfrutar de todas las cosas que Él creó con acción de gracia, que Él que nos dio para que nosotros demos acción de gracias a Él. Cuando tú lees Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés, algunos no lo entienden. Dice, ¿qué hace este libro en la Biblia? Sí, le llaman la oveja negra. Eclesiastés. ¿Por qué? Porque empieza, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Alguien dijo que no es bueno leer Eclesiastés con un cuchillo al lado. Porque dice que te dan ganas de cortarte las venas. Pero porque no entienden el mensaje de Eclesiastés. Eclesiastés no es que es vanidad de vanidades todo lo que se hace debajo del sol. Es vanidad de vanidades todo lo que se hace debajo del sol sin Dios. Porque ¿cómo termina el libro de Eclesiastés? Capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Jehová y obedece sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá al juicio toda cosa, toda obra y toda cosa encubierta, dará cada uno según sus obras. El problema, hermanos, es que los cristianos a veces reflejamos una parte de ese libro de Eclesiastés, como que todo es vano, como que tengo que vivir amargado, como que no puedo tocar, no puedo leer, no puedo mirar, no puedo... Cuando Dios dice, no, ese no es el problema. El problema es que tú lo hagas sin el gozo de Dios, porque eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo hay cantidad de multimillonarios y son amargados. Hoy en día, miren, hoy en día vivimos en una sociedad que lo tiene todo. Nosotros vivimos mejor que los reyes de hace siglos. Y hoy en día más gente se suicida. Es cuando más gente se quita la vida. Y es cuando más gente tiene depresión, ansiedad, estrés. Y tenemos de todo. Hasta lo más simple que tenemos en nuestra casa,
Para nuestros abuelos sería un milagro. Para nuestros abuelos decirle que tú tocas al interruptor y se enciende la luz, o que tú abres la ducha, sale agua caliente, agua fría. Háblales de tu coche, háblales de tu móvil, háblales de tus viajes. Háblales de todas las comodidades, de que hay centros comerciales donde tú puedes escoger la ropa más cara, más barata, más bonita, más fea, más... Tenemos comida de todos los lugares del mundo. Si incluso hace 30, 40 años, por ejemplo, solo se podía comer naranjas en el tiempo de la naranja. Ahora se puede comer naranja durante todo el año, se puede comer fresa durante todo el año, se puede comer fruta que está fuera de temporada. Antes no. Ahora podemos hacer todas esas cosas. Vivimos muy bien, pero no valoramos nada. Y el cristiano, aparte de eso, no se goza en la salvación que Dios ha dado. Ese es el problema. ¿Saben por qué? ¿Por qué digo que esto es un problema? Porque no lo contamos. No contamos el gozo del Señor. Como no contamos el gozo del Señor, significa que no hay gozo. O que no hay un gozo pleno. Por eso necesitamos, ¿qué? Recordar. Este salmo pretendía recordar lo que Dios había hecho. Y créanme, yo lo aplico en mí. A veces me miro al espejo y veo que el que está ahora está un poco amargado. Díganlo por, no sé, por el trabajo, por las necesidades familiares, por la vida misma, ¿no? Pero yo intento cada día recordar el primer Julián que escuchó la predicación del Evangelio y que cuando le preguntaron, si tú murieses hoy, ¿dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Y contesté, al cielo voy. Al 100% y al 200%. Al cielo voy. Y yo estaba gozoso, dichoso, de que sin hacer nada, al cielo voy. Claro, como ya es una cosa que ya tengo, como ya lo tengo, pues ya me centro en... Pero Dios dice, no, acuérdate. Acuérdate de ese gozo, el gozo de la salvación, el gozo de la victoria espiritual, el gozo que nos da el compañerismo cristiano. Hermanos, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, tendría que haber gozo. Y el Señor quiere recordarnos que Él hace esas cosas para nosotros. Y la nueva obra ¿Tú sabes la obra que ha hecho Dios en ti, en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado, como decía el artista, qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Sería como un barco sin dirección? ¿Vagaría sin rumbo, sin dirección? Algo así, dice la canción, ¿no? ¿Se acuerdan? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿No? Para que no les suene. ¿Dónde estarías tú hoy? Si no fuera por Cristo, piensa, ¿dónde estarías ahora mismo? ¿Estarías con jaqueca? ¿Estarías con chuchaque? Eso es en Ecuador, ¿no? Cuando por la mañana siguiente has bebido durante toda la noche y por la mañana te levantas con resaca. Con la boca como un estropajo que parece que has comido arena, que has desayunado arena. Con la cabeza que parece que te va a explotar. La cartera había billete, pero ya no hay billete. ¿Estarías así? Recuerden, ayer era sábado de carnaval. Bueno, lo podían solapar con el Día de los Enamorados. Ayer doble fiesta, los enamorados y carnaval. Miren, hermanos, que el árbol a veces no nos deja ver el bosque. Cuando nosotros vemos demasiado lo del mundo, tenemos la tendencia a valorar menos las cosas de Dios. El Señor dijo que no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno o menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y desgraciadamente este mundo está basado en eso. En riquezas, en que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Pero llega un momento en el que el cristiano debe entender que tú ya no puedes hacer lo que ellos hacen. Porque entonces, ¿qué diferencia habrá? ¿Qué diferencia habrá? Yo tengo que recordar lo que hizo Dios por mí. Hace 2000 años Él murió en la cruz. Y Él se acordaba de mi nombre, porque Él dice que Él sabe el nombre de todas sus ovejas, a todas las llamas por su nombre. Entonces me imagino a Cristo mencionando mi nombre interiormente en la cruz. Cada lista, cada nombre que Él estaba salvando en aquel lugar. Entonces debemos recordar, porque recuerden, para que yo predique, yo primero tengo que entender verdaderamente lo que ha hecho Dios por mí. Dice el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev.
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. ¿Qué pasa? ¿Han vuelto a estar cautivos? Es que realmente esa es la vida del hombre. Siempre estamos cautivados por algo. Nuestro corazón siempre está cautivo por algo. Nuestro corazón nunca se cansa de saciar. Cuando tú eres joven, ¿de qué eres cautivo? De las pasiones juveniles, ¿no? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque te empiezan a gustar los chicos o las chicas, te empieza a gustar el salir, por ahí. Entonces eres cautivo de ese deseo. Tú estás trabajando lunes a viernes esperando que llegue el sábado o domingo. Después, ¿de qué tu corazón de qué se cautiva? ¿De un coche? ¿De una casa? ¿Sí? ¿Un buen trabajo? ¿Una buena posición social? Y vivimos toda la vida esclavizados a pasiones. La cautividad a la que el hombre mismo se somete voluntariamente. Aunque ahora no exista la esclavitud como tal, pero nosotros seguimos siendo esclavos. ¿O no somos esclavos? Sí. Lo que pasa es que nuestras cadenas son más peligrosas porque son invisibles. Tenemos cadenas invisibles a las que el Satanás y la corriente de este mundo nos tienen esclavizados, porque tú comes lo que te dicen que comas. Y tú te vistes como ellos te dicen que te vistas. Y tú escuchas la música que ellos quieren que tú escuches. Y de esa manera tú vives una vida que tú no quieres vivir, pero que, bueno, no está tan mal al fin y al cabo. Pero Cristo vino a romper esas cadenas. Entonces el cristiano debe entender que día tras día tenemos que romper, tenemos que seguir quitando yugos, quitando cadenas, para que no seamos cristianos amargados. ¿Saben por qué? Porque ese es el problema, hermanos. Porque cuando vas a trabajar y tú escuchas a tus compañeros de trabajo, ay, pues hoy he ido a cenar a no sé dónde, ay, pues hoy he ido a no sé dónde, hoy pues a mí no sé qué. Y tú estás ahí como con cara ¿de qué? De palo, ¿no? ¿Y tú qué has hecho el fin de semana? Yo he estado en la iglesia. Yo es que he ido a un retiro espiritual. Normal, que te miren. Yo hasta me reiría de ti. Si lo dices con esa cara, sin sonrisa, sin gozo. ¿Sí o no? Es que me pongo en una situación parece a veces cómica, pero ¿qué esperamos de...? Es difícil ser cristiano en esta época, lo sé. Es muy difícil ser cristiano en esta época, pero no es imposible. No es imposible. Entonces, tenemos que hacer este reto o este trato con el Señor, que cuando yo vaya a trabajar, todos vean en mí una risa que parezca un payaso y que escuchen de mí la alabanza a mi Dios y que cuando me vean digan, pero ¿qué le ha pasado a este? ¿Qué bicho le ha picado? Porque ellos te van a intentar poner la miel en los labios diciendo lo bien que se lo han pasado y que han disfrutado. Sin embargo, ellos son esclavos. Ellos van caminos del infierno. Ellos dentro de 100 años, escuchen, 100 años, ellos estarán todos calvos. Serán calavera, ¿no? 100 años. Pero tú dentro de 100 años, ¿dónde estarás? Disfrutando del Señor. Dentro de 1000 años, ¿dónde estarán ellos? Ni polvo. ¿Y tú dónde estarás? En el cielo con el Señor. Y dentro de 10.000 años, y dentro de 1.000.000 de años, el problema es que no pensamos a largo plazo. Pensamos en el qué pobrecito soy yo, no puedo disfrutar de este mundo, no puedo hacer... El cristiano no puede esto, no puede lo otro, no puede lo otro. No, sí puedes hacer muchas cosas. Porque Dios permite muchas cosas deleitosas. Lo que pasa es que Dios quiere que tú lo hagas según su propósito. Y, sobre todo, dale gracias a Dios. A mí me encanta comer. La mayoría de hermanas lo saben, ¿no? A mí me encanta comer. Bueno, a mí mi esposa me ganó por estómago. El Señor ha puesto en nosotros, no sé si son 2.000 o 2.000 y pico, papilas gustativas. Para que nosotros no seamos como la vaca, porque a la vaca le sabe igual la paja que o sea, la vaca no dice, qué paja más rica, ¿no? La vaca come paja. Y ya está, punto. Y no tiene más, pero nosotros podemos saborear tantos matices, tantos diferencias de sabores, agrio, salado, dulce, amargo, y texturas, ¿Y eso por qué? Con lo fácil que habría sido para Dios decir, bueno, te va a gustar el pan, y te vas a conformar y todo te va a saber a pan.
Pero Dios dice, no, deleítate con todo lo que he creado, porque dice Génesis capítulo 1 que Dios creó en el huerto de Edén toda clase de árbol frutal. ¿Para quién? Para el hombre. Si hablamos del sexo es otra cosa igual. Porque Dios... ¿Quién fue el inventor del sexo? ¿Quién fue el inventor del sexo? Dios. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Se lo recomiendo que lo lean. Es de un diablo experto que aconseja a un diablo inexperto. Y están discutiendo. En una de esas cartas, el diablo experto le dice al diablo inexperto, mira, nosotros no hemos inventado nada, de todas sus debilidades, nosotros no es que hayamos inventado nada, simplemente lo que estamos haciendo es fomentar a que ellos cambien el orden de las cosas que les ha dado el enemigo es Dios. Entonces están diciendo, no, si Dios creó todas las cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es que no lo hagan esas cosas que les utilicen mal, como por ejemplo el sexo. El sexo es algo que Dios creó para que con placer el marido y la mujer disfruten. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, ¿no? Que la mujer no se niega al marido, ni el marido se niega a la mujer, porque son una sola carne. Entonces, no os neguéis a causa de la tentación. Dice, y si os desunís, que sea para orar. Y después volver a uniros, para que el diablo nos tiente. Entonces, Dios permite eso, ¿por qué? Dentro del matrimonio disfrutar. Y aparte, tener hijos. El problema es cuando todo eso tú lo usas, ¿de qué manera? Fuera del matrimonio, ¿sí? Con cualquiera, ¿sí? Entonces eso no es correcto. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos da todas las cosas para disfrutarlas. Y aquí, para que no irme como suelo hacer por los cerros de Úbeda, dice Dios, le dicen a Dios, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es decir, recuérdanos otra vez, libéranos de lo que tengamos, porque siempre somos cautivos de alguna cosa. Entonces el Señor tiene que día tras día liberarnos. Entonces, hoy en día, ¿sabes por qué no disfrutas de Cristo? ¿Sabes por qué tu sonrisa puede estar ahí, pero a lo mejor tu alabanza no? O lo que ven los demás no es como dicen, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Cuando la gente te ve, dicen, ¡wow! ¡Qué grande cosa ha hecho Dios contigo! ¿Dicen eso? Algunos sí, otros no. A otros le pueden coger así del hombro y decirle, lo siento, tío. Ánimo, hombre. Anímate. Bueno, pero que no sea el caso. Porque el Señor... lo que hace, lo hace para siempre, eternamente, y si le pedimos que Él vuelva a recordarnos lo que comenzó, la buena obra, Él nos recordará día tras día que Él sigue obrando en nosotros, porque Él nos da gracia, sobre gracia y sobre gracia. Entonces disfruta del cristiano, disfruta del cristianismo, porque tienes un gozo pleno, ¿o no? Yo no sé, los cristianos, hay algunos cristianos que creen que la salvación se pierde. ¿Y están gozosos? ¿Sabiendo que en cualquier momento se van al infierno? Un pequeño desliz, un resbalón y todo al garete. Pues miren, hay algunos de ellos que sí parecen más gozosos que nosotros. Entonces debemos recordar lo que Dios ha hecho. Yo me voy a proponer en mi vida recordar lo que hizo el Señor el 21 de agosto del año 2009. De volver a sonreír más y a alabarle más. Y a que la gente vuelvan a ver a ese que me decían mis amigos, pero ahora no sales, pero ahora no bebes, ahora no fumas, ahora no... Te han cambiado. Me ha cambiado el Señor. Miren, cuando yo llevaba aquí un piercing, es que me tenía que haber visto. Un piercing en la lengua, un piercing en la ceja, el pelo de punta, una chupa de cuero, una chaqueta de cuero con pinchos. Si me ven, salen corriendo pensando que les voy a robar. Mi madre durante años, pero quítate ese pincho, quítate ese pincho, quítate ese pincho. Y yo trabajaba en un lugar de vista al público, trabajaba de conserje en un centro de educación de adultos. Y la gente me veía, tú imagínate llegar a un sitio de esos y encontrarte allá conserje, el que recibe, que coge las llamadas, ahí con el pelo de punta, con un piercing y... Miren, hermanos, el día que recibí la salvación llegó uno de los hermanos... El mismo día que recibí la salvación y me dijo, ¿qué es eso que tienes en la ceja? Y yo le dije, un piercing. Y me dijo, ¿y qué hay que hacer? Y yo le dije, quitarlo. En ese mismo momento desenrosqué el tornillo. Cuando me vio mi madre,
Después de 2 años diciéndome, quítate el pincho, quítate el pincho, quítate el pincho. Yo le dije que le he hecho caso porque era coreano, ¿no? Porque yo entendí lo que había hecho Dios en mi vida. Y que ese Julián había muerto. Y que tenía que haber uno nuevo. Entonces, con este gozo, yo creo que cada uno tiene su propia historia de salvación. Cada uno de vosotros podéis poner en ese lugar el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Entender que Dios lo que hizo no lo ha terminado todavía, estamos seguros de que no lo ha terminado, por eso ahora continúa el Salmo. Pero nos dio una alegría tan grande que debemos disfrutar, hermanos, debemos disfrutar más de esa salvación tan preciosa que Dios nos dio. ¿Saben cuánto nos costó que esto es lo bueno? Nada. Porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Entonces, cambiemos. Dice, versículo 4 al terminar, dice, como los arroyos del Negev. ¿Saben qué es el Negev? El Negev es la parte sur de Israel, es la parte desértica. Es donde encontraron los manuscritos del Mar Muerto, del Qumran, o sea, la parte sur del Mar Muerto, Qumran. Esa parte es el Negev, es desierto. Pero ¿qué ocurre? Durante la mayor parte del año hay arroyos secos. Pero cuando llega la temporada de lluvia en otoño, de un momento para otro, ¿han visto algunas veces en la televisión que vienen riadas? El río está seco, pero ha llovido en las montañas. Y en unos segundos, ¡wow!, el río se llena de agua. Pues esto es lo que están pidiendo aquí. Como los arroyos del Negev, es decir, de un momento a otro, tú llénanos, Señor. ¿Dios podrá hacer eso? Dios puede. Dios puede hacer todas las cosas. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor. Recuerden que el problema de nuestra evangelización puede ser que nosotros no mostramos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Mostremos más lo que ha hecho Dios por nosotros. Que no te vean haciendo las mismas cosas que antes, pero con disimulo. Que no se piense la gente que eres el mismo perro con diferente collar. Que cambie tu vida radicalmente. Que dejes de hacer cosas que antes hacías, aunque sea por tradición, aunque sea por costumbre. Pero quítalo de tu vida. Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve? ¿Sirve de algo? Dígame, ¿sirve de algo lo que volvamos a hacer? Por ejemplo, yo cuando era joven me gustaba celebrar San Blas. San Blas, el 3 de febrero, acostumbrados a comer tortilla de patata, naranja, y ves a todos los taranconeros, cabezones todos ellos, con su tortilla de patata, su chorizo y su naranja. A celebrar San Blas. ¿Me equivoco, José Ángel? Y nos íbamos a la ermita, allí a comer todos naranja. Y lo hacemos ahora. Y alguna vez hago tortilla de patata, pero no hace falta que sea San Blas. Eso es una tontería, hermanos, pero como eso, millones de cosas que había antes en nuestra vida, que ahora de verdad no me están reflejando a Cristo en mi vida, no me están diciendo que este es el nuevo Julián, que este vive de manera diferente. Y eso es lo difícil en nuestra vida, quitar esas capas para que la gente vea de verdad lo que Dios está haciendo. Porque a veces somos un nuevo hombre vestido con ropas viejas. Pero la palabra nos dice, no, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Porque si no, ¿quién lo va a ver? No lo ve nadie, solo ve Dios. Dios tiene que ver al nuevo hombre, pero las personas también tienen que ver al nuevo hombre. Por eso, despojaos del viejo y vestidos del nuevo. Entonces la gente dirá, ¡wow! ¡Qué nuevo! La gente dirá, ¿cuán grandes cosas ha hecho con este? Por ejemplo, las personas que me conocen a mí dirán, pues sí que ha cambiado este hombre. El que antes iba con un piercing, con pelos de punta, con una chupa de cuero, que de vez en cuando tomaba demasiada bebida. Porque aquí, en este pueblo, recuerden, yo que soy de aquí, la mayoría de ustedes no, pero yo soy de aquí. Imagínense que ahora pasa aquí alguien que me ha visto en una discoteca bailando. ¿Qué pensará? ¿Que me he vuelto loco? Yo pienso que dirán, bueno, se ha cambiado, ¿no? Yo creo que no sabrá que ha sido Dios. Si no conoce a Dios, dirá, no ha sido Dios. Ha cambiado él por X circunstancias. Pero uno que conozca la palabra, uno que sepa la Biblia, dirá, ha sido Dios el que ha hecho la obra. ¿Saben por qué? Porque yo no podría haber cambiado. Yo podría haber cambiado un poco, simplemente por tiempo, ¿no? Porque sabes que hay cosas de joven, y hay cosas de adulto, y hay cosas ya de anciano. Y cada vez hacemos lo que corresponde a la vida. Pero hay cosas que yo he cambiado que no pertenecían a eso. Yo veo gente con mi misma edad, mis amigos, y siguen haciendo las mismas cosas. Pero Cristo me hizo nuevo. Entonces, hasta aquí, hermanos, el primer punto. Del versículo 1 al versículo 4, el Señor nos quiere recordar lo que Él ha hecho,
O que nosotros, mejor dicho, recordemos lo que Él ha hecho. ¿Para qué? Para que nuestra boca se vuelva a sonreír, nuestro corazón y nuestra lengua canten la alabanza al Señor. Y sobre todo que la gente, escuchen hermanos, que la gente vea lo que ha hecho Dios en nosotros. Y que no sea, es que Dios lo ha amargado. Es que Dios lo ha amargado. Es que desde que vas a la iglesia es que pareces un alma triste. Que no vean eso. Que vean gozo, que vean alegría. Porque si la predicación del Evangelio quieren que tenga fruto, debe ir acompañada de un testimonio. Si no hay testimonio de cambio, no hay testimonio de vida, es una predicación vana. Por eso nuestra predicación tiene que ir acompañada con testimonio de vida. Vale, hermanos. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. La esperanza venidera. Está titulado así. Una esperanza venidera. Versículos 5 y 6, vamos a leer juntos porque es un pasaje que les recomiendo que memoricen. Yo sé que algunas hermanas y hermanos lo han memorizado. Vamos a leer versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Al igual que a la que le tocó la lotería sabía que una parte se la va a llevar a Hacienda, los que hemos recibido el gozo de la salvación, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Queda trabajo o no queda trabajo? Queda mucho trabajo por hacer. Aunque nos haya tocado la lotería celestial, cuando volvemos en sí, cuando ese gozo se calma y nos relajamos, entendemos que sí, pero todavía falta. Todavía hay trabajo que hacer. Y es a lo que se refieren el versículo 5 y 6. Mira, tú ponte en la historia del pueblo de Israel. Ellos han sido llevados como esclavos a una región apartada, a 800.000 kilómetros, Babilonia. Ellos durante 70 años están allí cautivos. Sus hijos nacen allí, ya se consideran de allí, pero llega el momento de volver. Dios los llama a que vuelvan a su tierra. Cuando vuelven a su tierra, a la época de Esdras, Nehemías, ¿qué encuentran? Dice que los muros de la ciudad están derribados, las puertas están quemadas. Vuelven un puñado, realmente volvieron un puñado, en comparación con los miles que fueron llevados cautivos. Pero ese puñado se empiezan a edificar sus casas. Pasan unos años y viene Nehemías, ¿y qué se encuentra? Sí, las casas están construidas, pero los muros de la ciudad siguen derribados. Y las puertas que había quemado Nabucodonosor hace casi 100 años siguen ahí quemadas. Entonces Nehemías se propone, con espíritu, con un corazón fervoroso, vamos a trabajar, ¿no? Y se ponen a construir. Ellos han vuelto de la cautividad, ellos están alegres, pero ¿qué ocurre? Empiezan los enemigos otra vez a aparecer. Cuando los cristianos, escuchen, cuando los cristianos se proponen trabajar, automáticamente los enemigos empezarán a obstruir. Pero no por ello hay que dejar de trabajar. ¿Qué ocurrirá aquí? Ellos han vuelto. Y no hay muchas cosas. Hay muros derribados, hay puertas quemadas. Y hay que empezar a hacerlo todo. ¿Y habría que labrar? ¿Habría que sembrar? Sí, ¿no? ¿Y habría mucho grano o poco grano? Poco. Y ustedes ya saben que el grano, para que haya cosecha, tú tienes que tirar el grano a la tierra. Es decir, tú lo tienes que desperdiciar. Tú necesitas comer. ¿Qué hago? ¿Me lo como ahora? ¿O me aguanto un poco, me sacrifico y tengo esperanza de que comeré en el futuro más, ¿no? Y habrá cosecha. Tienes que tomar la decisión. O siembro, o más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué hago? Hay que sembrar. Hay que sembrar. Esa era la tesitura de que el agricultor lloraba cuando tiraba los granos. Porque había hambre, había necesidad. Y él sabía que, y con mucha pena, tenía que meter la mano a la saca y sembrar y tirar. Y veía a los pájaros que se comían algunos granos. Sí, ese es el sufrimiento del que siembra. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Pero, ¿cuánto no habrá llorado mi Señor por ti, por mí?
Miren, en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparecen 3 ocasiones en las que Jesús lloró. Pero yo creo que fueron muchas más. Fueron muchísimas más las que él en silencio, orando con el Padre, derramaba sus lágrimas. Porque entendía que había varias cosas que eran dignas de llorar. Escuchen, Dios estaba llorando, Dios. Aquí hay hermanas que lloran enseguida, ¿no? Empiezan a dar un poco testimonio, y se lloran, son así lloroncetas, ¿no? Son sensibles y hay otros que son tienen más estabilidad, no son tan lloronas. Aún así el corazón puede romperse, ¿no? Pero mire, les voy a explicar estas 3 ocasiones en las que Jesús lloró. En primer lugar, Jesús lloró cuando escuchó: Lázaro ha muerto. ¿Lázaro ha muerto? Vamos a verle. No, pues si ya ha muerto. Pero en San Juan capítulo 11, versículo 35, dice que allí, versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Pero por qué Jesús lloró si sabía que lo iba a resucitar? Porque al rato él fue y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió envuelto en las vendas que le habían puesto. El Señor sabía que lo iba a resucitar. ¿Y por qué lloró? ¿Por qué lloró? ¿Ustedes saben por qué lloró? Porque esa es la realidad de todo el hombre: la muerte. El Señor pensó: ¿cuántas personas no acaban así su vida? Pudriéndose dentro de una cueva. Y lo peor de todo es que Jesús, como Dios, sabía que las almas que mueren sin Él, toda la eternidad en el infierno. Por eso Jesús lloró. Jesús lloró porque vio el sufrimiento de los que amaba. Dice que amaba a Lázaro, amaba a María su hermana y amaba a Marta su hermana. A Lázaro, María y Marta eran hermanos y el Señor dice que los amaba. Y cuando vio el sufrimiento de ellas, Jesús, ¿qué hace? Llora. Jesús no es antipático. Jesús es empático. Se pone en el lugar del otro. La empatía es algo que tiene que tener todo cristiano. Porque a veces somos un poco arrogantes en nuestra manera de pensar, como dice Pablo. Pensando que nosotros vamos al cielo y impío al infierno. Así. Vemos a los demás que van al infierno y ahí se apañan. Ellos han escogido, ¿no? No, tenemos que tener empatía y llorar por ellos. Como el Señor lloraba por aquellos que amaba. Jesús dice que también lloró situaciones del pecado. Cuando entró, antes de entrar a Jerusalén, dice que la ve y empieza: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina, recoge bajo sus alas a sus polluelos. Dice: pero tú no quisiste. Ay, Jerusalén, si conocieras el día de tu visitación, si supieses quién está a punto de entrar, Jerusalén. Pero el Señor sabía que unos días después le iban a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Le iban a escupir, le iban a bofetear y le iban a crucificar. Y que todo el pueblo a una voz diría: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Jesús lloró, por causa del pecado de Jerusalén. La ciudad preciosa, la ciudad donde el templo había estado durante 1000 años, la ciudad del Señor, la ciudad de luz, se llamaba aquella ciudad, luz. Jerusalén, lugar de paz, eso significa Jerusalén. Salom o Salem es paz, paz a ti. El lugar de paz se convirtió en lugar de guerra para Dios. Y otra vez en la que el Señor lloró, fue él orando en el huerto de los olivos, en una parte llamada Getsemaní, que significa aceite prensado o oliva prensada. Dice que en aquel lugar el Señor oró 3 veces las mismas palabras: Padre, si fuese posible que este cáliz no pase por mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice que en aquel lugar él lloró, sudaba como gotas de sangre, ¿sí? Pero él también lloró. Hebreos capítulo 5 habla de esto. Dice que él rogó con súplicas y con lágrimas a aquel que lo podía salvar, pero fue escuchado a causa de su obediencia. El Señor allí estaba roto. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba Jesús? ¡Ay, voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¿Así? Eso somos nosotros, los humanos. ¿Hay alguien que se muera feliz? Sí. Un cristiano. Un cristiano muere feliz. ¿Cómo morían los que eran comidos por leones en el foso? ¿Cómo morían los que eran sacrificados en las calles de Roma, quemados? Cantando alabanzas.
Por eso la gente decía, ¿pero qué hacen estos? Se van a morir y están cantando. ¿Eso quién lo hace? Y la misma curiosidad era lo que llevaba a que la gente buscase al Señor y se convertían. Por eso, tanto para los Césares como para el diablo era algo sin sentido. Pero si cuantos más matamos, más salen. ¿Pero cómo es esto? Ese es el Evangelio. El Evangelio cuando crece es ante la adversidad. Cuando no hay persecución, cuando no hay nada, el Evangelio no crece. Cuando hay persecución, el Evangelio crece. Lee Hechos capítulo 1. El Señor los manda, Hechos 1, 8, y dice, predicad, ¿a dónde? A todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué ocurría? Que se querían quedar en Jerusalén. Hechos capítulo 8. Hubo gran persecución en Jerusalén en los cristianos. Y todos fueron dispersados. Y predicaban el Evangelio. Eso es lo que hace Dios. Dios nos envía a predicar el Evangelio. Con lágrimas, sí, con lágrimas. ¿Sabes qué? Porque la semilla no germina si no hay agua, el Evangelio no da fruto si no hay lágrima. Esa es una ecuación que Dios nos da. La ecuación natural es esta. Tú tienes que sembrar y tiene que caer agua. Tiene que haber agua, lluvia y sol. Si no, no hay vida, no germina. Pues en el mundo celestial, ¿la semilla qué es? La palabra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? En Marcos capítulo 4, o Mateo capítulo 13, dice que el sembrador, ¿qué hace? El sembrador salió a sembrar. Pero claro, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, otra parte cayó entre malas hierbas y otra parte cayó en buena tierra. ¿Germinaron todas? No, germinó la que tenía que germinar, la que era buena tierra. Pero nosotros no tenemos que cuestionar. Nosotros tenemos que sembrar. Pues el Evangelio da fruto cuando hay sufrimiento. Por eso dice aquí, bueno, Señor, miren lo que dijo, Lamentaciones 1:16, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos por el enemigo, porque el enemigo prevaleció. Este es Jeremías hablando. Sus ojos se llenaban de lágrimas porque veía sufrimiento, veía el mal de Jerusalén. Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Tú qué sientes cuando ves a los demás? Tenemos que llorar. El mundo nos ha hecho duros, ¿verdad? Nos hace duros y nos hace más toscos. Pero tenemos que ser más sensibles, como el Señor Jesucristo era sensible. Sobre todo ante el sufrimiento de los demás. ¿Saben por qué? Porque si Él lloró, yo como cristiano yo también tengo que llorar. Y si yo predico la palabra de Dios, aunque no... A ver, vamos a ser serios. Yo no voy a ir así predicando, ¡ay, tienes que escuchar la palabra de Dios! Así, ¿no? Tú no puedes sembrar así el Evangelio llorando, porque van a pensar que estás loco. Eso es lo primero. Pero tú en tu casa te tienes que arrodillar, tienes que orar y tienes que llorar para que cuando tú prediques la palabra, esa palabra caiga en un corazón que Dios, escucha, Dios ya ha preparado. ¿Saben? Porque Dios es el que tiene que hacer la obra, no nosotros. Nosotros somos obreros, pero el dueño y Señor, ¿quién es? Dios. Porque Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que da, Dios es el que quita. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios tocó el corazón del faraón, ¿para qué? Para endurecerlo. Dios tocó el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ven cómo Dios hace la obra? Dios hace la obra de endurecer, Dios hace la obra de ablandar. ¿Y con qué le puedo ayudar yo? Con oración. ¿Dios escuchará a sus hijos? Sí, Dios escucha a sus hijos. Entonces, como yo sé que Dios me escucha, yo oro. Yo oro por mi madre, yo oro por mis hermanos, yo oro por mi familia, por mis seres queridos, yo oro por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, yo oro por los que no conozco, yo oro por los que me odian, oro por los que me hablan mal de mí, porque por eso tengo que orar más. Y llorar. Entonces ocurrirá lo que dice aquí el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo
sus gavillas. Pero ¿dónde comienza todo, hermano? ¿Dónde comienza? En lo que Dios hizo. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo en mi vida, yo tengo que contarlo. Yo tengo que contarlo. Acompáñenme con sus Biblias, que no hemos buscado casi en la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5. Aquí aparece el endemoniado gadareno. San Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen? ¿Quién era este? Bueno, esta es una representación tuya y mía de nuestra antigua naturaleza, ¿vale? No es que este sea un caso único. Yo les digo, la mayoría de la gente está endemoniada. El problema es que no lo saben. El problema es que no lo saben. Hay otra gente que es más evidente, que está endemoniado. El problema es que no lo saben y piensan que tiene problema mental o tiene adicción a algo. No, simplemente son, como dijo Pablo, son huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Se está diciendo que es que, aunque tú no los veas, porque no los puedes ver con tus ojos de carne, en todos los lugares hay huestes espirituales de bondad y de maldad. Hay ángeles que son espíritus ministradores en beneficio nuestro, que nos guardan y nos protegen, y hay ángeles caídos, que no son otra cosa que demonios, que te están empujando para que te caigas. Normalmente son esa vocecilla que tú oyes en tu interior, que te dice, pues vaya birre de cristiano, pues no sé qué estás haciendo aquí, pues, ¿entienden? O aquellos que te inducen a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a mirar a jóvenes, a chicas, a mirar escotes, a mirar traseros, a decir palabras incorrectas. Eso no eres tú. Esos son las huestes espirituales, ¿haciendo qué? Su trabajo. Porque ellos son los que van a poner delante de ti. Miren, si tú tienes debilidad por mujeres, tranquilo, que el diablo te las va a preparar. Qué curioso que, como dice 2 de Samuel capítulo 11, que cuando los reyes salen a la guerra, el rey David se levantaba de la siesta, como hablamos muchas veces, y dice que se asomó al terrado y vio a una mujer hermosa desnuda. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!, ¿no? Cuando el rey está más desprevenido, sale a su casa, a su terraza, se asoma allí en el palacio, ¿y qué se encuentra? A Betty la fea. No. ¿Qué se encuentra? A una mujer y no vestida, o sea, una mujer hermosa, no vestida, desnuda. Vaya hombre. Estaba todo... ¿Quién preparó eso? Satanás te lo va a preparar, te lo va a poner en bandeja, lo que tú te guste, el alcohol, la droga, el baile, la música, lo que sea. Él te conoce porque antes eras suyo. Entonces él va a traer lo que él sabe que a ti te gusta. Y aunque tú ya no estés endemoniado, pero en tu naturaleza hay viejos recuerdos de la antigua naturaleza que te van a decir, ¡ay, madre mía, me acuerdo antes de esto y de aquello! Por eso hay que tener cuidado. Pero eso debe ser antes. Es como el endemoniado gadareno. Esto era un hombre que, no vamos a leer todo, pero les voy a contar más o menos la historia de qué trata. Miren, el Señor se va a cruzar todo el mar de Galilea. ¿Saben para qué? Para salvar a uno. O sea, se va a cruzar un lago que tardaban horas y horas a remo, no a lancha, a remo, para salvar a uno, y luego se van a volver otra vez a montar en la barca y se lo van a volver a cruzar. Porque cruzaron solo a por uno. ¿Merecía la pena? Vamos a ver si merecía la pena. Este hombre dice que estaba endemoniado. ¿Endemoniado qué significa? Muy sencillo. Él dice que estaba desnudo y vivía en los cementerios y se cortaba con trozos de metales, se sajaba y gritaba, y que muchas veces lo habían atado con cadenas y con grillos. Dice, pero que tenía una fuerza sobrehumana que rompía las cadenas y hacía migas los grillos, los grilletes. Dice que nadie se atrevía a pasar por allí, nadie.
y sería famoso en la zona, el loco gadareno o el endemoniado gadareno, no lo sé cómo lo llamarían. Si el zumbao o el tronao, no sé. Pero el Señor sí sabía quién era. El Señor llega allí, Él viene corriendo y se arrodilla delante del Señor. Pero los demonios hablan desde dentro de Él. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, me llamo, porque somos muchos. Una legión eran 3.000 soldados. No serían 3.000, pero tal vez habría 10, 50, 100 demonios dentro de Él. El caso es que ellos le dicen, los demonios le dicen, no nos eches al abismo, no nos envíes al abismo antes de tiempo. Mira, allí hay un montón de cerdos, envíanos a los cerdos. Y dice que el Señor lo permitió, enviarlos a los cerdos. ¿Dónde fueron los demonios? Se metieron dentro de los cerdos. Ah, ¿entonces los demonios se pueden meter dentro de los animales? Sí, Satanás se metió dentro de una serpiente. El hato de cerdos se precipita, todos los cerdos mueren. Cuando están allí los que apacentaban a los cerdos, ¿qué ocurre? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! La ruina. Entonces la ruina, ¿sí? La ruina económica para ellos. Todos los cerdos se han precipitado al mar, se han perdido. Llaman a los del pueblo, venid, que esto es un desastre. Vienen y se encuentran a ese hombre, ¿cómo? Dice que el que estaba desnudo estaba vestido. El que daba gritos y voces y se cortaba, dice que estaba sentado en su juicio cabal, hablando con Jesús. Cuando vieron eso a las personas, ¿saben qué dijeron? Cuando vieron a ese que había estado años endemoniado y que se cortaba y que por allí no podía pasar nadie, lo ven vestido, sentado tranquilamente como... ¿Saben qué dijeron ellos? ¿O qué le dijeron a Jesús? Sí, está bien, pero te puedes ir. Vete. Dice que le rogaron que se fueran de allí, de sus contornos. Mira, está bien, sí. Vete. Vete o te echamos. Les dio miedo. Ver el cambio que Dios puede hacer en una persona, les dio miedo. Pero ahora vamos a la otra parte. ¿Qué dijo él? Vamos a leer. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. 5:17. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto la gente le pidió al Señor que se fuera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Déjame ir contigo. Normal, era el Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis significa 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿No es lo mismo que el Salmo 126? Las naciones dirán, cuán grandes cosas ha hecho Jehová por estos. Ellos mismos dirán, cuán grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. ¿Por qué él publicaba eso? Porque él había estado endemoniado. Él sabía lo que era estar endemoniado, con una legión de demonios en él, y cómo ahora estaba en su juicio cabal. ¿Y se podía quedar callado? No. Él dice que publicaba. Y no me lo imagino triste o melancólico. Qué bien que estaba antes endemoniado. No. Gozoso de haber sido liberado de las cadenas. Entonces eso es lo que espera el Señor de nosotros. Porque recuerden, aunque nosotros no hayamos tenido una legión de demonios en nuestra vida, pero yo podía reconocer que en mí había demonio de fornicación, porque veía a una mujer y quería, o tenía demonio de alcohol, porque yo salía a beber, o tienes demonio de otras cosas, ¿o no? Porque como hay diferentes soldados en el ejército, ¿no? Hay infantería, hay artillería, hay aviación, así, ¿no? El demonio también tiene sus especialistas. El especialista en fornicar, en robar, en matar, el de homicidio, de todo. El problema es no verlos o no creer que existen. Eso es un problema. Entonces, ¿qué ocurrió con este endemoniado? ¿Cuándo comenzó la obra? Cuando fueron echados los demonios y cuando él percibió ese cambio, cuando él notó que era libre de la cadena de los demonios y empezó a publicar. Entonces tú acuérdate, si ha habido un cambio en tu vida, porque eso significa ser salvo, un cambio en tu vida, ¿qué ocurrirá? Pues que tú irás de esta manera. Volvemos al Salmo 126. Vamos a terminar.
Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una promesa de Dios. Si tú lloras, si tú empiezas a sembrar con lágrimas, pero no con tristeza, sino con esperanza. Miren, hermanos, nosotros tenemos que predicar no con tristeza, sino con esperanza, confiando en que Dios puede hacer la obra de cambiar vidas. Luego, ¿cómo volveremos? Con regocijo segarán. Aquí están los contrastes, ¿no? Siembran con lágrimas, siegan. Siembran con lágrimas, siegan con regocijo. Van andando y llorando, pero luego vuelven con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Ven? Primero viene el momento en que tú tienes que decidir, ¿voy o no voy? ¿Siembro o no siembro? ¿Hablo o no hablo? Bueno, la cuestión está clara. Pablo dijo, me ha sido impuesta necesidad, ay de mí si no predico el Evangelio. Miren, la necesidad de todo cristiano es predicar el Evangelio. Pero es que no sé a quién. Tranquilo. Dios tiene preparado siempre algún eunuco etíope. ¿O no? Siempre hay un montón de eunucos etíopes, por ahí saben, Hechos capítulo 8 habla de él, ¿no? Él iba por el desierto, no tenía nadie que le explicara. ¿Pero a quién le envía Dios? ¿A quién? ¿A Felipe? ¿Pero Felipe dónde estaba? ¿Dónde estaba Felipe? Es que algunos no piensan esto. Dicen que Felipe estaba en Samaria, donde el Evangelio estaba, ¿qué? Así, por montones iban convirtiendo a Jesús. Él estaba predicando y como las setas, salían por todos lados cristianos. Pero ¿qué dice Dios? Tengo uno que se me escapa, que se vuelve a Etiopía. Eunuco. Recuerden, los eunucos según la ley no podían entrar en el reino de Dios. Pero Dios cambia. Dios va a decir, no, estos también son míos. Entonces, Dios envía a Felipe a ese eunuco para que, como él dice, y si no hay nadie que me explique, ¿cómo lo sabré? Tú no sabes la cantidad de gente que tiene dudas, que tiene inquietudes, que tiene preguntas. El problema es que a lo mejor tú no tienes los ojos espirituales abiertos y estás pensando demasiado en trabajar, en ganar, en la nómina, si llega o no llega, si pago o no pago. Más pendiente que si hablo o no hablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aunque sea con lágrimas, sembrar la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esto nos dice andando, significa movimiento. El cristiano no puede evangelizar desde su casa. Ay, voy a mandar un mensaje a fulanito y le voy a decir que venga al seminario. No, mueve tus pies. Voy a enviarle el seminario ya directamente en YouTube. Hay veces que se piensa que se predica así o se evangeliza así, enviando mensajes. No, visita, invita, llévalos a tomar un café. Si quieren que vaya yo, me dicen, yo les acompaño. Pero hay que mover los pies. Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 10. Este pasaje también es muy hermoso. Vamos a terminar aquí. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, vamos a leer juntos. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor no alaba la boca, alaba los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo se va a salvar? Porque eso significa, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No se puede. Por eso Dios, ¿qué hace aquí? Dios equipa a los que han sido enviados. ¿Ahora qué hace? Mateo 28, id y predicad a toda criatura. ¿Ellos qué harán? Ellos escucharán. Y
Si ellos tienen un corazón preparado, recibirán la salvación, invocarán el nombre. Miren cómo está hoy esta iglesia, esta congregación. Miren, observen. ¿Cómo está? Bien, llena, ¿no? Pues yo quiero que se llene más, para mi gloria. No, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Trabajamos para el Señor, pero si no nos movemos, el Señor nos va a avergonzar, como algunas veces nos ha avergonzado, ¿no? Viene alguien nuevo, ¿y usted? ¿De parte de quién viene? No, yo vengo solo. No, yo lo he visto en YouTube, yo lo he visto en Google. Oh, a mí me han dicho que nadie les ha invitado, pero han llegado. Eso es una vergüenza para nosotros, ¿o no? Sí. Los ha traído el Señor, ha tenido que ser Dios mismo de darle la mano. Ven, anda, que ya que estos no andan, yo ando yo. Y Dios los trae. Ahora sí, la responsabilidad sigue siendo la misma. Dios los trae y nosotros los cuidamos. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para que con amor y con misericordia podamos cuidar de todas las almas que vienen a este lugar. Y salvarlas. Proverbios 24, 11 a 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará a cada hombre según sus obras. Tú no puedes decir, no, es que a lo mejor se salvan. No, Dios dice, yo lo conozco. Salva a los que están en peligro de muerte, libra a los que son llevados a la muerte, porque tú sabes dónde van. ¿Sí? Ellos no lo saben dónde van, pero nosotros sí sabemos dónde van. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Nosotros. Termino con estas palabras de Spurgeon. Deja caer una semilla y una lágrima, una semilla y una lágrima, una semilla y una lágrima, y así sigue tu camino. En su canasta tiene semilla que es preciosa para él, porque tiene poca, y es su esperanza para el próximo año. Cada grano sale de su mano con ansiosa oración para que no se pierda. Piensa poco en sí mismo, pero mucho en su semilla, y pregunta ansiosamente, ¿prosperará? ¿Recibiré una recompensa por mi trabajo? Sí. Sin duda recogerás gavillas de tu siembra. El que siembra escasamente segará. Mas el que siembra generosamente cosechará. Yo no sé ustedes, pero yo cuando llegue al cielo quiero que me reconozcan. No por gloria, no por vanagloria, sino por gozo, por alegría. Cuando a uno lo reconocen, ¿qué sienten? Alegría, ¿no? Alegría. Entonces nosotros las gavillas representan las almas que hemos salvado. ¿Cuántas almas has salvado para el Señor? Hagan esta tarde esta meditación. ¿Cuántas almas he salvado para el Señor? Y después que resuelvas esa pregunta, visita a alguien esta tarde. Llévale la preciosa semilla para que pueda recibir la semana que viene el regalo de la vida eterna. ¿Vale? ¿Sí? Entonces la semana que viene venimos, escuchamos desde el miércoles, participamos, invitamos, y si mis invitados no han querido venir, porque sabemos que Satanás no se va a quedar con brazos cruzados y va a decir, venga, sí, todos allí a Jerónimo Bujeda número 10. No, Satanás no va a hacer eso, siempre va a poner impedimento, pero bueno, por lo menos vengo yo. Y el Señor nos ayudará, estoy seguro de ello. Vamos a terminar y orar. Te damos gracias, bendito Padre, porque tienes misericordia y nos das tu palabra. Si no fuera por ella, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos viviendo de mala manera y tu nombre sería blasfemado. Pero Señor, te damos gracias porque nos guías día tras día y nos muestras que todavía somos pequeños, que todavía somos débiles, que necesitamos tantos cambios. Sí, tú nos diste libertad del yugo de esclavitud al que estábamos sometidos por Satanás. Pero todavía, aún en esta libertad, seguimos atados a viejas costumbres. Ayúdanos para que nos despojemos día tras día de todas estas cosas, que recordemos, como el salmista recordaba, aquellas maravillosas obras que hiciste por los exiliados, por los expatriados, por los secuestrados y cautivos. Y tú les diste libertad, Señor. Con esta libertad con la que tú nos das, no libertinaje, sino libertad,
sometidos a ti, pues tú eres el amo, tú eres el Señor. Ayúdanos a que podamos salvar almas, que nuestros ojos se rompan y las lágrimas derramen sobre esa semilla y puedan dar vida en el corazón de las almas. Si nosotros no predicamos, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Si nosotros no vamos a este campo que es el mundo, hemos sido enviados para salvarles, Señor. Tú nos has dejado esa gran comisión. No es una comisión, es una gran comisión. Es un gran mandato, una gran orden. Ayúdanos para que lo podamos hacer fielmente, Señor. Y que en esta pequeña ciudad, en este pequeño pueblo, Tarancón, donde, Señor, tú has levantado una iglesia, que es un milagro que estemos nosotros aquí. Ayúdanos para que seamos ejemplo a otras ciudades de que se puede salvar muchas almas, aun siendo poco número de pueblo. Pero si el trabajo es mucho, la recompensa también será mucha. Te damos gracias, Señor, por poner esto en nuestros corazones y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias.